Buenas noches, les vamos a exponer sobre el artículo titulado Los acuerdos comerciales bilaterales, el caso colombiano, entre los años 1990 a 2015. Los integrantes del grupo son David Willington Montoya, Santiago Sierra, Salomé Villalobos y quienes habla Natalia López. Bueno, buenas noches. Primeramente vamos a empezar hablando acerca de la revista que publicó este artículo, que es la revista Apuntes del CENES. Esta revista realizaba su primera publicación en el año de 1981 y lo realiza de manera semestral. Hace parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Pedagógica y lo realizan con el fin pues de generar como un beneficio para la comunidad académica, tanto pública como privada. El objetivo principal de la revista es proporcionar herramientas pues, para el desarrollo sociopolítico y económico, brindando información para los países. Los artículos que publica esta revista son evaluados por un comité científico y pues que los aprueban, y adicionalmente la revista se encuentra disponible y no cuenta con ningún costo. Los autores de este artículo fueron la señora Carolina Rojas y el señor Álvaro Pío. Ellos hacen parte de la ORCID, que es un equipo que realiza investigaciones con el fin pues, de mejorar todo el tema de las relaciones económicas pues, de los países. Ellos son egresados de la Universidad del Valle. A continuación, la introducción. Bueno, para hablar de esto, primeramente vamos a notar que este artículo se divide en 6 secciones. En la primera sección se va a encontrar la reseña de la política comercial implementada en Colombia para los últimos años. En la segunda sección se presentan los estudios sobre el fenómeno HubSpot y que brindan algunas bases teóricas y resultados empíricos de este. En la tercera sección se explica la metodología empleada para este estudio. Para la cuarta sección se mostrarán los resultados del índice aplicado. Para la quinta sección se desarrollarán las implicaciones o efectos del fenómeno eje radios para Colombia. Y por último, en la sexta sección se encuentran las conclusiones. Bueno, la apertura económica se da en Colombia, generando una serie de acuerdos entre naciones para lograr la correcta y una más amplia expansión del comercio internacional. Dichos acuerdos bilaterales se fueron implementando desde los años de 1990 con el gobierno del presidente Gaviria. Esto generó que en nuestro país las reformas comerciales se pudieran integrar más a un nivel económico con las demás economías del mundo. Entre estos acuerdos bilaterales podemos encontrar el acuerdo con la CAN, Mercosur, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bueno, buenas noches. Yo voy a siguiendo pues con lo que dijo mi compañera Natalia. Entonces, esto se empezó a implementar el bilateralismo o eje radio, en donde los países que son ejes van a gozar de un acceso preferencial en los mercados del mundo. De acuerdo a esto, el principal objetivo de los países o naciones que son radio buscan es poder llegar a ser países ejes. En Colombia se generó a partir de esto una evolución a nivel económico y comercial, logrando identificar que el país pertenece a una economía de radio y no de eje, el cual se realiza con el índice H&M. Este índice es el encargado de medir la capacidad que tiene un país de atraer el interés comercial de los demás países y sus economías. Buenas noches, mi nombre es Santiago Sierra y continuando con lo que dice mi compañero, se evidenció que la principal economía eje para Colombia es Estados Unidos y en una menor medida China, entrando a tomar el segundo lugar de esa economía eje para Colombia. Luego Colombia empieza a implementar la suscripción de distintos acuerdos bilaterales, pues con el propósito de aumentar sus exportaciones y relaciones comerciales con el resto del mundo. Pero a pesar de estos esfuerzos, cae en una especie de trampa que no le da protagonismo en el comercio internacional, por lo que Colombia debe irse desprendiendo de sus principales economías ejes y mirar hacia otros mercados.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la política integración en Colombia. Eh, entonces, en los años 90, Colombia inició el proceso de forma de apertura a una economía en la presidencia del señor Virgilio Barco, que fue entre 1986 y 1999. Entonces, Virgilio Barco lo que propuso fue un programa gradual de liberación que combinaba una disminución lenta de las restricciones al comercio con medidas de protección a la industria nacional. Seguido de este ya llegaría el presidente Gaviria, que fue entre 1990 y 1994, quien pues, lo que busca es consolidar la política de apertura económica y se produce un cambio sustancial en la orientación de la política de apertura, pasando de ser gradual a ser una política aplicada de manera acelerada. Ya llegaríamos a 1969, donde pues ya Colombia hace parte del Pacto Andino. Entonces, bueno, el Pacto Andino fue pues un pacto que se firmó en Cartagena y esto, el objetivo pues de este es promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, que en este entonces era Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ya en 1981 es cuando se une a la ALAI y al GATT. Entonces, bueno, el GATT posteriormente en 1995 fue sustituido por lo que ahora conocemos como la OMC. Y lo que buscaba el GATT era elevar el nivel de bienestar en todo el mundo y controlar que se optimizara y aprovechara adecuadamente los recursos productivos y liberar el comercio internacional. Ya entraríamos al año 1966 y 1974. Es cuando Colombia se adhiere a una serie de acuerdos de preferencia arancelaria con distintos países. Seguido de esto, entramos entre 1991 y 1994, que fueron pues creciendo los esfuerzos de Colombia por la integración comercial regional. Y lo que busca, bueno, como ya lo dije, eso fue pues durante el periodo del presidente Gaviria y fue cuando Colombia tuvo el cambio de tener como una política sustancial a hacer de manera acelerada. Ya entramos en 1994, ya cuando se da el primer TLC entre Colombia, México y Venezuela, que fue el llamado GATT. Y bueno, en este año, como ya les había comentado, pues es cuando ya se adhiere pues a la OMC, pero pues fue como ese cambio del GATT a la OMC. Ya en el gobierno de Pastrana, que fue de 1998 al 2002, las negociaciones entraron en crisis y se estimuló una nueva ola de negociaciones de acuerdos bilaterales. Entonces, lo que buscaba ya el señor Pastrana era darle continuidad pues, a las políticas de integración, privilegiando los procesos de conformación de bloques comerciales en su plan de desarrollo, en su plan nacional de desarrollo, y es donde da el salto social, que propone que Colombia sea un actor de los procesos de integración económica en América Latina. Eh, ya pues como en el primer mandato del gobierno de Uribe, que fue el 2002 al 2006, es cuando Colombia se empieza a materializar y bueno, la política comercial de Uribe se asociaba con el fácil acceso a los mercados externos y a normas que regulan la actividad económica. El mismo pues Plan Nacional de Desarrollo, y lo que propuso fue profundizar las relaciones bilaterales estratégicas con Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur y la región de Asia-Pacífico. ¿Puedes seguir, Salomé, por favor? Ya en el segundo periodo de Uribe, que fue del 2006 al 2010, es cuando se logra consolidar el Triángulo del Norte, EFTA y Canadá. Todos estos tres sucedieron pues, en el año 2007. Por otro lado, la CAN atravesaba una de sus peores crisis y una de las razones principales fue que Venezuela se retira. Venezuela pues, se retira argumentando competencia desleal, pérdida de productividad y empleo.
y pues también a raíz de los problemas que habían entre en ese entonces Chávez y Uribe. Eh, ya en el 2012 es cuando entra en vigencia el TLC ya con Estados Unidos, la Unión Europea. Ya en el 2013 tenemos el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, Costa Rica, ya Alianza del Pacífico en el 2014, Israel y Panamá en el 2016 y bueno, en ese pues actualmente se adelantaban negociaciones con Japón y con Turquía. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la revisión de la literatura sobre el fenómeno conocido como eje radios o hub smoke. Esto se da principalmente cuando comenzó todo el tema de la apertura económica y todo comenzó con los países, bueno, de la región que comenzaron a hacer como una firma de acuerdos. Entonces ellos comenzaron como a organizarse y a esto le llamaron como organización regional en ejes o bilateralismo. Entonces este modelo fue conocido como Hub SMOC y pues lo que inicialmente intentó hacer Colombia fue como ir firmando como acuerdos comerciales con el fin pues como de fortalecer sus relaciones. En esta política, pues digamos que todo iba generándose como si se sumaba un país, se iba sumando otro. Entonces, estos fenómenos pues iban creciendo y pues fue cuando se le dio el nombre de pues países ejes y países radios. En el sistema de integración de países ejes y ejes radios está constituido básicamente por un país eje al cual se le da el nombre, digamos, país A, y que a su alrededor están los países como radiales, que son el país B, el país C y el país D. En este caso, el país A va a contar con un acceso pues preferencial a todos los mercados del mundo, pues por ser un país eje. Y pues lo que van a buscar los demás países, que son los países radios, es cómo llegar a poder ser más países, llegar a poder ser en algún momento dado países ejes. Entonces, y pues que estos mismos pues vayan adquiriendo ser países radios. Entonces, pues eso es lo que básicamente buscan estos países. Se inició a hacer como un análisis de todos estos flujos comerciales y pues a Colombia se le aplicó un índice llamado HM de Baldwin y matriz de Chen. En esto pues básicamente es donde se mide como qué países son ejes y qué países son radios. En Latinoamérica pues básicamente están como a la carrera para ser países ejes lo que son México y Brasil, pero Colombia todavía se mantiene para ser un país radio. Para el caso asiático, se puede concluir que ellos tienen como, no en forma, en menor medida, el tema del fenómeno de los ejes y radios, y pues que en este caso el país eje viene siendo Japón, China, y pues en una menor cantidad Corea. Además, ellos consideran que la proliferación como de los acuerdos comerciales puede llegar a que esto como que se hagan divisiones pues con los demás países, entonces como que lo toman en una menor medida. Vamos a hablar sobre el análisis de Chen y Lamboerde. Para América Latina y pues lo que es el Caribe, el país que básicamente es como el eje central de todo es Estados Unidos, pero este papel lo ha venido como quitando China, pero pues en mayor medida es Estados Unidos. Para lo que es el Cono Sur, Brasil viene siendo, como lo mencioné anteriormente, un candidato pues para convertirse en un país eje y México para Centroamérica convertirse a su vez en un país eje. En el tema de la integración comercial de Colombia, todos estos estudios que se han hecho que Colombia cada vez vaya adquiriendo más como acuerdos comerciales con diferentes países con el fin de pues fortalecer su economía. Dentro de esos pues está el TLC con Estados Unidos pues que entró en vigencia en el 2012 y pues que Estados Unidos viene siendo el eje de Colombia. Bueno, para estudiar la metodología del fenómeno G-rayos en el caso de Colombia.
Aquí inicialmente se identifica el papel que tiene cada país dentro de esta estructura. Eso quiere decir que se determina quién se considera eje o no de un socio comercial. El propósito aquí es poder identificar si Colombia ha ganado protagonismo en el mercado de sus socios, ya sea convirtiéndose en ese país eje o por el contrario en una economía radio. Con este fin se plantean dos aspectos metodológicos pues, que son relevantes. El primero es que el índice de H&M, el cual mide la Organización Regional del Comercio en un esquema radial, esto quiere decir que mide la capacidad que tiene un país de atraer el interés comercial de las demás economías. Vemos que la División de Estadísticas de Comercio Internacional de la ONU permite calcular el índice H&M para aproximadamente 160 países que son socios de Colombia durante los años 1990 a 2015. La medida se estima diferenciando tres casos distintos de la siguiente manera. El primero es si Colombia es eje o candidato a hacerlo. El índice H&M corresponde a la evolución temporal de la atracción o influencia del mercado colombiano. Pues desde esta perspectiva, los socios comerciales, como Colombia está frente a sus socios comerciales. Los resultados aquí son presentados y corresponde a los primeros 10 países con el índice H&M más alto. En el segundo es si Colombia es una economía radio. Aquí el índice H&M corresponde a la evolución anual de la atracción o influencia del país sociocomercial desde la perspectiva de Colombia. Es decir, que aquí el índice H&M determina qué economía es eje para Colombia. Aquí los resultados presentados corresponden a los primeros 10 países hubs para Colombia, los que tengan el nivel de H&M más alto. El tercero es cuando Colombia está frente a otros países radios. El índice de H&M se calcula para cada pareja de países por quinquenios, o sea, de 1990 a 2015. Esto se trata entonces los análisis comparativos en donde se toma una fotografía cada 5 años para medir la evolución de Colombia con respecto a otros países del hemisferio occidental. Entonces, este estudio consiste en que elegir solo un eje y comparar la evolución de Colombia con los demás países de América en cada uno de los años. Estos resultados son analizados para los países de América divididos en 3 subregiones, que son norte, centro y sur. Ahora, como segundo punto, es que el índice H&M supone que el interés de los exportadores es proporcional a las exportaciones extra que la apertura bilateral ofrecerá. Entonces, conforme a esto, Baldwin busca determinar cuánto aumentan las exportaciones del país y si obtiene acceso preferencial a otros países J, y cuál es el incremento en el total de las exportaciones del país y formula la siguiente ecuación. Entonces, en esta ecuación podemos ver que X, Y son las exportaciones totales del país y que X, Y, A y J son las exportaciones del país Y con destino a J. Y que la suma de M, X, Y, A y M son las exportaciones del Y a otros países. Entonces, ya por otro lado, vemos que Baldwin plantea como la importancia de mirar el peso total de las exportaciones de I hacia J y sobre el total de las importaciones de J. Entonces, una vez se obtiene el acceso preferencial, esto quiere decir cuando ya se reducen los aranceles, entonces vamos a ver cuánto aumentará lo que compra el país J a I y en el total de las importaciones de J. Entonces, aquí ya uniendo estas dos partes, el autor propone que el índice H&M aproxima el incremento de las exportaciones de I a J, que se retienen, o sea, que estos en este momento resultan de un cambio marginal en el acceso preferencial. Entonces, analizando esta segunda ecuación, vemos que el H&M mide la organización en el país I, es decir, qué tan atractivo comercial es el país J desde el punto de vista del país I. Entonces, aquí S, X y J es la proporción de las exportaciones de I y que van a estar sobre J y como J sobre el total de todas las exportaciones de I
y que si M y J es la proporción de las importaciones de J que provienen de I sobre el total de las importaciones de J. Entonces ya pues concluyendo, vemos cómo el índice H&M aumenta con la importancia de las exportaciones de un país I que van a ir a un país J y disminuyen con la importancia de las importaciones de J que van a ir a un país I. Entonces aquí vemos que en sí el índice en general va a medir valores entre 0 a 1. Entonces entre más se acerque a 1, las exportaciones de un país dependerá más del país J. Bueno, ahora como en cuanto a la matriz de H&M, vemos que esta matriz se construye con el propósito de obtener una clasificación o ranking del país o los países considerados ejes más importantes de ese conjunto de países. Para este cálculo, la matriz se hace a partir de las estimaciones del índice H&M. Esto quiere decir que de tal forma los resultados obtenidos para cada pareja de países se organizan en una matriz de N por N, donde N es el número de países en el análisis. Después vemos que en las columnas se encuentran los posibles ejes y en las filas los posibles radios. La diagonal de la matriz no tiene valores, porque después se va a tomar que cada país radio, o sea, cada fila, y se compara con los posibles ejes, con cada columna. Así se realiza un ranking que toma el valor de 1, si el país es de mayor importancia para el otro. Entonces esto quiere decir que es cuando el índice H&M es mayor y así sucesivamente de acuerdo al número de países en el análisis llegando hasta N. Luego vamos a ver que por cada columna se suman los resultados y se obtiene el ranking total. Aquí el menor valor obtenido corresponderá al país o países considerados ejes de la región. Ya finalmente se analizará el estado y la evolución por quinquenios de Colombia y las demás economías radios del hemisferio con respecto a cada eje. Respecto a la aplicación, entonces esta aplicación está dividida en dos tipos de análisis. El primero es un análisis temporal de la evolución de Colombia frente al sistema de eje radios durante 1990 a 2015, aquí calculando el índice H&M. En este análisis se abordan dos casos. El primero es cuando Colombia se considera candidato a convertirse en eje comercial para un país o conjunto de países radios. Y el segundo es cuando Colombia es una economía radio. Ya para el segundo tipo de aplicación es cuando es un análisis comparativo por país eje de Colombia frente a los demás países radios de América Latina. Pues aquí cumpliendo los quinquenios desde 1990 a 2015 usando igualmente la matriz de H&M. Bueno, entonces, esta es como la evolución de las principales economías radio de Colombia entre 1990 y el 2015. Entonces, aquí lo que hacemos es analizar pues como los 10 primeros países con el mayor índice H&M en Colombia. Esto entre un periodo del 1990 al 2015. Entonces, bueno, este índice lo que nos muestra es que en el interior de la CAN, Colombia pues es considerado como una de las economías líderes en dicho proceso de integración. Pero vemos que esto no ocurre ya que el índice es variable y su magnitud es pequeña, lo que indica que incluso en la integración de la CAN, Colombia no representa un eje de los países miembros. Bueno, digamos países como Bolivia y Ecuador representan cifras superiores al 5% en lo que fue entre 1994 y el 2003, pero estos fueron cayendo gradualmente. Y países como Bolivia, Ecuador y Panamá lograron un gran protagonismo en el mercado, pero como se puede ver en la gráfica, esto no se pudo sostener. Así que salud, por favor. Bueno, en esta parte vamos a ver cómo ha sido la evolución de dependencia pues de Colombia
y podemos apreciar que pues únicamente hay como 10 países en los que posiblemente se puedan como convertir en ejes pues de Colombia, y pues que entre pues primera medida y con el mayor porcentaje pues está Estados Unidos, y pues a diferencia digamos como de otros países como lo son China o Japón, está en segundo lugar Venezuela, siguiéndole este porcentaje pues bastante alto en lo que ha corrido desde 1990 pues hasta el 2015. Adicionalmente de esto, pues a Venezuela le sigue Ecuador con un porcentaje pues un poco más bajo, pero pues que se encuentra como entre los 3 primeros. Pero pues de igual manera en lo que ha corrido pues de los años, nos damos cuenta que a pesar de que Estados Unidos se sigue manteniendo como el eje pues principal de Colombia y como en la dependencia comercial que ha tenido, y pues en este caso pues ya para el tiempo en el que estamos ya Venezuela pues no lo es, viene haciendo pues toma ese lugar como China, y pues ahí sí viene pues Ecuador y pues Alemania. Bueno, aquí vamos a ver la comparación que tiene Colombia frente pues, a las economías radios del hemisferio. Los resultados que se arrojan pues es por el país eje. Aquí inicialmente, pues para realizar el análisis comparativo entre las economías radiales de América, como se explicó anteriormente en la metodología, aquí se construye la matriz H&M para el nivel mundial. El ranking se obtiene para 119 países del mundo, de los cuales se extraen los 10 primeros. A fin de esto, pues, de seleccionar los más grandes ejes para cada quinquenio, que va de 1990 a 2015. Luego se muestra la posición de los países ejes más importantes del mundo, ya pues sea su evolución por quinquenios, pues cuál sube, cuál baja o cuál se mantiene y así. Y pues ya con estos fines, pues puramente ilustrativos se van a ver cómo está la posición de Colombia. Ya pues en la siguiente imagen. Aquí en este gráfico vamos a ver que con respecto a Estados Unidos, que es el país eje más importante del mundo en todo el periodo estudiado, vemos que a partir de 1995 empieza a aparecer Alemania en los primeros lugares. De igual forma, se encuentran únicamente dos países del eje del este asiático, que ya son Japón y China. Es sumamente como importante destacar el caso de China, ya que en los últimos 25 años pasó de no figurar en el ranking a estar en el 7º lugar en 2005. Ya para el año 2015 podemos ver que llegó a ser el segundo eje más grande en el mundo y que India en el 2010 y a 2015 gana la posición en el 10º puesto, ya que este era uno de los últimos durante los 2 quinquenios analizados. Ya pues con respecto a las grandes economías eje identificadas en el mundo, vemos que Estados Unidos, los países europeos miembros de la Unión Europea, Japón y China, se compara el estado y evolución de Colombia y los países radios del norte, centro y sur de América en estos años específicos. Entonces aquí vamos a analizar a Estados Unidos como el gran eje. Entonces esta primera gráfica y la otra que vamos a ver a continuación evalúan a Estados Unidos desde el índice H&M como la economía eje de la región ante el sistema radial de países de América Latina entre los años 1990 y 2015. Entonces, podemos analizar acá que en esta primera gráfica analizamos los países del hemisferio sur, como lo son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Entonces, podremos observar en el caso de América del Sur que las economías no son tan dependientes al gran eje de Estados Unidos, pues se evidencia una tendencia descendiente en algunos países tales como Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Podemos observar que en el caso de Venezuela, sus relaciones comerciales desde el año 2010 al 2015 ya venían en decadencia, pues en la gráfica no observamos
un porcentaje para el periodo de 2015, lo que da a conocer la gran crisis en la que el país ya estaba entrando. Países como Colombia, Ecuador y pues Venezuela muestran un alto nivel de dependencia del mercado estadounidense y a pesar que a través de los años su tendencia ha disminuido, aún siguen dependiendo de este gran eje. Pasas. En la otra gráfica podemos observar la región centro más Canadá. Entonces aquí podemos ver que la tendencia es bastante elevada y que a pesar de los acuerdos comerciales existentes ya entre tales como los de México y Canadá con el NAFTA, su economía sigue dependiendo de este gran eje, ya que la mayoría de los países están sobre el 40% del índice H&M. Pásaselo. En este otro análisis vamos a analizar los ejes comerciales del este asiático y su relación con Colombia y los países de América. Entonces, en estas dos primeras gráficas vamos a analizar al eje asiático Japón. Entonces, esta primera gráfica es el índice H&M de Japón como eje frente a los países de América en el periodo de los años de 1990 a 2015. Entonces, en este índice podemos analizar que la dependencia de Centro y América del Norte frente al mercado japonés ha decaído en el transcurso de los años. Y esto es a pesar de que a los principios de los años 90, en el caso de Estados Unidos, que llegaba a la barrera del 10%, donde se destacaba como una economía dependiente de este eje, ya para el año 2015 está por debajo del 4%. Mientras que países como países de América del Sur, se puede ver claramente que el mercado chileno es un radio totalmente dependiente al mercado japonés. Pues a pesar de que estas cifras hayan disminuido en los últimos años, el mercado chileno sigue dependiendo bastante del mercado japonés. En la mayoría de los países continúa siendo menor el índice con respecto al quinquenio anterior. Pasa esa luz. Pasa, esa ya la explica. Aquí vamos a analizar ahora el índice H&M de China frente al hemisferio sur y norte, frente al hemisferio del continente americano en el periodo de años de 1990 y 2015. Entonces, en el caso de China, frente a los países de América, está sucediendo lo contrario en el caso de Japón. En toda la región se puede ver un incremento y dependencia del continente americano frente a este eje. Mientras que la japonesa disminuye, la economía china va teniendo gran relevancia y se va convirtiendo en un eje principal para los países de esta región, lo que los obliga a empezar a negociar los diferentes tratados pues, con este país. Esta primera gráfica es la del hemisferio sur y la otra, que vamos a ver a continuación, es la del hemisferio centro más Estados Unidos y Canadá. Pasas al. Entonces aquí ya entramos a tratar otro punto. Entonces es el fenómeno eje radios en Colombia, efecto de la política de firma de acuerdos bilaterales. Entonces, el propósito de los acuerdos bilaterales y la política de firma de acuerdos debería disminuir la dependencia comercial con los países ejes o transformar el rol de una nación para permitirle desempeñar el rol de radio e ir adquiriendo el de eje. Entonces podemos ver que en los índices H&M recientemente observados, Colombia aún sigue, y que Colombia, a pesar de los acuerdos realizados a través del tiempo, pues sigue siendo ese país radio o dependiente de otras economías, como el caso estadounidense. Pues se firmó un tratado de libre comercio
y pues el índice nos muestra que Colombia es un país muy dependiente de la economía estadounidense. Entonces, la firma de acuerdos bilaterales con países ejes es apoyado por los exportadores, pues debido a que todos estos mercados son atractivos, pues posibilita el incremento de las exportaciones. Sin embargo, con esto Colombia permanecería en la trampa Spoke, en su rol de economía radial, y esto generaría algunos efectos negativos. Vemos 4 efectos negativos. El primero es pues, que puede reforzar la tendencia de comprar al socio comercial porque se tiene un acuerdo con él y no porque sea eficiente, es decir, la desviación del comercio. Y esto es porque, dado al contenido de los acuerdos bilaterales, que no es acumulable, es probable que la desviación de comercio sea mayor, y pues es decir que el resultado de la economía sería ineficiente. El otro es que un acuerdo comercial bilateral puede no generar flujos comerciales reales. Y pues esto significa que los costos asociados a la implementación y a la administración son mayores. Y ya cada acuerdo corresponde a un tratamiento aduanero y técnico diferente. Entonces, al haber un incremento de costos, podemos ver que los flujos comerciales no son reales. El otro es el patrón eje radios, que favorece al país eje a costa del país radio. Entonces, esto es porque las industrias y las nuevas inversiones se ubican en el país eje por el tamaño del mercado. Entonces, esta concentración podría dar una ventaja al país eje, pero para el país radio sería difícil pues, de superar esto. Y en materia política, los acuerdos comerciales bilaterales firmados pueden no ser compatibles entre sí y tienden a generar divisiones entre países. Entonces, esto ya ha ocurrido pues, en la historia, y un ejemplo de esto pues, es el TLC de Estados Unidos y la suscripción del TLC con la Unión Europea. Y esto pues generó una división al interior de la CAN y pues todas estas suscripciones de TLCs con grandes ejes comerciales ha fomentado una división regional. Entonces, como conclusiones de todo este artículo, pues llegamos a que la mayoría de los países radios están cayendo en una trampa Spoke, y pues es decir que no están siendo relegados a un rol secundario en el comercio internacional. Y pues esto ocurre debido al fenómeno de eje radios y a la medida que se dan los acuerdos bilaterales. También observamos cómo Estados Unidos, de acuerdo al índice HM, sigue manteniéndose en su puesto como el eje mundial. Y en el último periodo, China ha ido convirtiéndose en un eje potencial y llegando a ser la competencia directa pues, de Estados Unidos. Y estos países pues, siguen alimentándose de aquellos países radios, ya muchos de ellos pertenecientes al continente americano. En el caso de Colombia, devuélvete un segundito. Pues en el caso de Colombia, de acuerdo al índice HM, pues Estados Unidos es su país eje. Y pues lo podemos observar ahorita en las gráficas y análisis que hicimos. Ahora sí. Bueno, aquí podemos observar que también otra de las conclusiones es que Colombia se puede, digamos, aprovechar más la economía de Colombia, ya que a través de estos acuerdos comerciales se pueden ampliar las negociaciones con los otros países y pues así tener mayor comercio internacional. Bueno, también otra de las conclusiones es que cada acuerdo bilateral puede ser un foco para incentivar las exportaciones y asimismo que puedan ser un beneficio de mutuo entre ambas partes.
Otra de las conclusiones es que con el transcurrir del tiempo, el gigante asiático se pudiera pues como convertir en el nuevo país eje de Colombia. Sigue, Sara. Y pues ya para finalizar, nos damos cuenta que pues la finalidad de todos estos países que son como países radios es poder llegar en algún momento a ser pues países ejes, pues cada día que vayan ellos fortaleciendo su economía. Gracias.